Buenas tardes, mi querida comunidad de amigos y amigas de Ancestrina. Sigamos con otro videito acerca de la evasión espiritual, que este tema me tiene súper motivado, ¿sí? Como estudiando, escribiendo, apuntando mis ideas. Mis ideas son, mi cabeza es un poco como que se bombardea, entonces pues me cuesta un poco de trabajo organizarlos, pero este tema me tiene motivado. En este video vamos a hablar un poco de la sombra y de algo que considero como las ideas mágicas, podemos llamarlo, ¿sí? Como algún tipo de refrito sin sustento. Ya me voy a explicar bien. Acerca del trabajo con la sombra, es que la espiritualidad como de la nueva era, estos trabajos, estas conferencias, estas charlas motivacionales, estos libros de superación personal que tratan de hacer un trabajo muy superficial, ¿sí? Es como tratar de evadirnos de la sombra, ¿no? Excluirla, hacerla a un lado, como negar nuestra sombra, negar nuestra oscuridad, siempre estar positivos, no poderme ver mal, no poder tener malos deseos, ¿sí? No juzgar, una cantidad de tipo mandatos, ¿no? No juzgues, sí, no tengas malos pensamientos, siempre actitud mental positiva los 24 días de la semana, los 24 horas al día, 7 días de la semana. O sea, todo el tiempo que tenemos que estar positivos, y la sombra va quedando a un lado y empezamos a adquirir como una luz artificial, ¿sí? La luz incluye la sombra, y el trabajo personal es trabajar con la sombra, es traerla a la luz, es darnos cuenta porque mientras siga en la sombra, por más de que nos inventemos una luz artificial, ella sigue ahí, y entonces nos desconectamos cuando hay ciertos detonantes, y entonces entramos en automático y nos sentimos mal, y después nos estamos sintiendo mal por habernos sentido mal, o nos sentimos mal por haber juzgado. Es como un círculo vicioso. La idea es identificar la sombra, darnos cuenta de qué es lo que tenemos ahí y abrazarla, ¿sí? Porque la sombra no es que sea mala, la sombra, esos pensamientos oscuros, tal vez negativos, tal vez condenables, ¿sí? Están ahí y hacen parte de nosotros, y están ahí por lo que tuvimos que vivir. Entonces la sombra, parte del niño herido hace parte de la sombra, es abrazar esa sombra, es traerla para acá. Y una vez que abracemos nuestra sombra y la saquemos a la luz, no quiere decir que vamos a dejar de tener sombra. La sombra está ahí, toda luz, todo lo que tenga luz produce una sombra. Entonces es tenerla ahí, y si la tenemos ahí, viéndola, observándola, sabiendo que está ahí, pues es más difícil que tome el control, es más difícil que nos pongamos en automático, que reaccionemos, que nos pongamos reactivos, si la tenemos ahí, ¿sí? Entonces la invitación es a abrazar la sombra, no a excluirla y no a negarla, es a traerla hacia mí y a invitarla. Sepamos que cuando estamos evadiéndonos espiritualmente, estamos en negación de la sombra. Por ejemplo, cuando estamos acercándonos a las medicinas, quiero ser paz y amor, todo es cuidado de la naturaleza. Son una cantidad de ideas que están bien, pero tenemos que darnos cuenta qué tan reales son, ¿sí? Qué tan integradas las tengo en mí, o si solamente hacen parte de mi discurso, ¿sí? Porque de aquí para afuera todo es válido, ¿sí? Así como dicen que en el papel todo se ve bonito, de aquí para afuera todo, uno puede decir lo que sea, pero qué tan integrado tengo eso en mí, qué tanto hace parte de mí, todas esas ideas, todas esas cosas, siempre al acecho. Y lo segundo que quiero hablar es acerca de estas ideas mágicas que también nos han traído como extractos, en los cuales, como libros como El Secreto o Los Cuatro Acuerdos, o
Bueno, hay una cantidad de filosofías que son súper bonitas, súper válidas, pero si realmente nos tomamos el trabajo de indagar y entrar en ellas, claro que somos co-creadores de nuestra realidad, ¿sí? Pero habitemos el fondo y no solo la forma, ¿sí? No es que si yo con la ley de la atracción entonces atraigo ciertas cosas, pero me estoy yendo hacia afuera y lo que hay adentro, ¿sí? Entonces es como saber que son herramientas y son maravillosas y de verdad que son increíbles, pero aprovechémoslas para hacer procesos, ¿sí? Como lo de no te tomes nada personalmente, estas cosas de los 4 acuerdos que son maravillosas, estoy solo poniendo ejemplos, la verdad que me parecen muy lindas, pero ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan cierto es que no puedo tomarme nada personalmente, por ejemplo, ¿sí? De verdad, o sea, integrar estas ideas, integrar estas filosofías nos invitan a un proceso muy profundo, un proceso real y auténtico, ¿sí? Este pensamiento mágico, estas ideas que traemos como tan pasadas por encimita, en que nos leemos un libro de 100 páginas y ya, esto es como lo que es, y no, realmente esas 100 páginas nos pueden llevar a un proceso de años de autoindagación, ¿sí? Entonces no nos quedemos solamente con el discurso, con lo que leímos, sino que aprovechemos todas estas ideas mágicas e integrémoslas a nosotros. La invitación, como siempre, es a integrar, usar cualquier herramienta, cualquier excusa. Todo es válido para la indagación, para la autoobservación, para descubrirme, para reencontrarme. Entonces, estemos pendientes de esto. Cuando leamos un libro, leámoslo con los 5 sentidos muy atentos a nuestro sentir, qué está vibrando con esto, de esta filosofía, qué tanto puedo y qué tanto proceso tengo que hacer para integrarla a mí. Y entonces ahí todo esto será maravilloso, porque son invitaciones a ir bien profundo, ¿sí? A ir bien profundo. Si esto es lo que quiero para mí, pues entonces ¿hasta dónde tengo que llegar? Y ya. Gracias.